amigos, hoy realizaremos la segunda parte de la décima clase que tiene relación con la prohibición contra la inmunidad sexual. Como les comentaba anteriormente, dividí esta clase en dos partes porque el tema es bastante extenso y complejo de abordar. En la primera parte, a modo de resumen, abordamos algunos conceptos generales, como por ejemplo, que la prohibición de contra la inmunidad sexual se encuentra de manera se puede encontrar en la Torah escrita, así como también en la literatura rabínica. Veíamos que, por ejemplo, eh, hay un versículo donde se pueden defender prohibiciones contra el incesto, contra el adulterio, eh, contra el bestialismo, relaciones homosexuales, etcétera. Y veíamos también que el matrimonio no magia en sí es distinto a la conceptualización que teníamos respecto del matrimonio a partir de otras religiones. Y, y a su vez también hablamos sobre lo que tiene que ver con el matrimonio pre-sinaítico, que básicamente era un proceso que contaba de dos fases donde se estableció un acuerdo de matrimonio con ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo que las personas que se iban a casar tenían que, tenían que ser admisibles en el sentido de que no podía ser en que estuviera prohibido para la otra persona. Tenía que ser además un proceso consensuado entre ambas partes y además se requería una mínima para poder tener conciencia de las responsabilidades que implica el vínculo matrimonial, por lo que se requería un cierto grado de madurez. Y además veíamos también que el matrimonio presinaítico se sellaba una vez que una vez que se consumaba mediante las relaciones sexuales, ¿ya? Y la mujer adquiría estatus de completamente casado. Veíamos también que eh, cuando una mujer y un hombre deciden vivir juntos con el fin de formar una familia, pero no se han casado ante las leyes civiles, adquieren el estatus de convivientes, que para efectos prácticos corresponde al de esposos. Y también en base a eso, contrario a lo que ocurre en otros sistemas de creencias, eso no se consideraría un pecado, sino que, como decía, para fines prácticos es un matrimonio, solamente que no está legalizado ante las leyes civiles. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la segunda parte. A ver, por acá. Avísenme por favor si se ve. Voy a compartir pantalla. Toda la materia. Listo. Ahora sí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Todavía no. Ya. ¿Y ahora? Está cargando. Ahí sí. Ya. Y acá mencioné un cuadro que vimos sobre los conceptos de establecer la tierra, y ser fructífero y multiplicarse, como que, pero no que no estuvieron, para los noagias como tal no tienen el mandamiento de ser fructífero y multiplicarse desde el Sinaí, ese es un mandamiento que solo tienen los judíos, pero los noagias tenemos la obligación de establecer la tierra, de civilizar y establecer la tierra, que sería una obligación general que básicamente se basa en la idea en los conceptos de reproducción, crianza de hijos, con el fin de construir y perfeccionar la sociedad. En cambio, ser fructífero y multiplicarse es entendido como un mandamiento específico para los hombres judíos que se cumplen engendrar al menos un niño y una niña. Y bajo esta perspectiva, se desprendían ciertas prohibiciones de facto, como por ejemplo, un matrimonio judío que no cumplió con este mandamiento, en teoría no podría utilizar métodos anticonceptivos o preservativos hasta que lo haya cumplido, o bien salvo que un rabino haya dado la autorización en momentos en contextos determinados. Ya. Ahora bien, para comenzar esta parte de la clase vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las relaciones sexuales prohibidas. En el Tanaj en la Torah puntualmente, vamos a encontrar diversos versículos que nos mencionan episodios que podríamos catalogar como eh, que, que, como que abordan las prohibiciones sexuales, y también habla de actos que son considerados como abominaciones por Dios. Por ejemplo, eh,
Hay un versículo que sale en Bereshit 19 que es que tiene lugar cuando los dos de los tres ángeles que Dios envió eh, para hablar con Abraham se dirigieron a Sodoma y, y bueno, fueron a avisar a Lot para que hubiera. Y bueno, el texto dice, y ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaran a ti esta noche? Lot salió a la entrada y cerró la puerta tras de sí. Y él dijo, les pido a mis hermanos que no actúen con maldad. De acuerdo con el contexto, se entiende que los hombres de los hombres de Sodoma tenían pensado violar a los ángeles. No sabían que eran ángeles, pensaban que eran hombres, pero tenían la intención de tener relaciones sexuales con ellos, lo cual está prohibido eh, la Torah. Por otro lado, también vemos que Abimelech, así como el faraón, que se menciona en Bereshit en tiempos de Abraham, tenían conciencia de que el adulterio como tal es un pecado ante Dios. Y de hecho acá dice, Dios vino a Abimelech en un sueño por la noche y le dijo, he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado. Además, ella es una mujer casada. Y después, bueno, el asunto está en que, como ven, ya Abimelech ya tenía conciencia de que el adulterio como tal es un pecado ante Dios. Y por otro lado, para resumir lo que sale acá, se menciona el episodio en el que después de que Lot y sus hijas huyeron de Sodoma, llegó un monte y sus dos hijas estuvieron con él. Y las dos hijas emborracharon a su papá con el fin de tener descendencia, porque pensaron que no había más hombres con los que procrear y preservar la especie. Entonces decían emborrachar a su papá y tener hijos con él. Y estas relaciones incestuosas salen, salen dos hijos que habían origen a dos pueblos, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón, que tenían relaciones conflictivas con Israel. Como ven, en estos versículos se puede desprender que ya en la época pre-sinaítica habían ciertos tipos de relaciones que resultaban abominables ante Dios. Ahora bien, en cuanto a las categorías de las relaciones sexuales prohibidas, van a haber ciertos tipos de categorías. Primero van a estar las relaciones bíblicamente prohibidas, como por ejemplo el caso del adulterio. También el bestialismo, la homosexualidad, las relaciones homosexuales me refiero, eh, y por otro lado también van a haber algunas relaciones van a estar prohibidas por antiguos decretos. ¿A qué me refiero con eso? La tradición rabínica establece que desde tiempos tempranos existieron tribunales noajías y el más conocido fue el que estableció Shem, el hijo de Noah, que también fue conocido como Melquisedec. Y bueno, en el Talmud se señala que Shem estableció algunos decretos, como por ejemplo la prohibición de que un noagia observante se case con una persona idólatra. Eh, por dar un ejemplo. Después vamos a ver más en detalle. Y por último están aquellas relaciones que se categorizan como relaciones que son, para los noagias, son permitidas, pero que no son practicadas porque son consideradas como una abominación por Dios. En ese sentido, no voy a entrar mucho en detalle en este último apartado, pero sí, por ejemplo, está el caso de las relaciones con una hermana del padre, me refiero con una hermana o media hermana del padre, por parte de madre, eh, así como también, por ejemplo, la prohibición de que un hombre tenga una relación con su madre y con su hija. La Pamela el otro día me preguntaba si aplicaba la prohibición, si la prohibición que recae sobre el hombre de casarse o tener relaciones con, con su madre o la esposa de su padre, recaía en el sentido inverso. Bueno, como yo le comentaba que siguiendo el espíritu de la ley debería ser así. En sentido estricto es permisible, pero de acuerdo con lo que se desprende de la Torá y los profetas, considerada una abominación, por lo que en general es una práctica que no es practicada, porque se considera de por sí una abominación, además de que es problemática. Es algo problemático. Y así también, por ejemplo, cuando un hombre se casa con dos hermanas, técnicamente no estaría prohibido por una nogia, pero de nuevo, el que no esté prohibido no significa que no tenga consecuencias. Que también en estos casos hay que aplicar el sentido común y tratar de guiarse por el camino del medio. Ahora bien, con el contexto de las relaciones bíblicamente prohibidas, vamos a encontrar que hay dos textos que son claves puntualmente. El primero es Bereshit 24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. De este versículo
tan simple en apariencia, se desprenden varias provisiones, como por ejemplo el tener relaciones sexuales con la esposa del padre. Segundo, el incesto entre madre e hijo. Tercero, el adulterio. ¿Cómo se desprende el adulterio de este artículo? Eh, Porque dice que el hombre se dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso excluye que el hombre se una a la mujer de su prójimo. La homosexualidad, también implícitamente la relación homosexual es más que la homosexualidad, hay que aclarar, porque la Torá en sí en ninguna parte, ni la Torá escrita ni la oral, la prohibición no reza sobre la inclinación homosexual, que es distinto a al tener relaciones homosexuales. Lo que se sanciona bajo las leyes de la Torá es la intimidad sexual eh, entre personas del mismo sexo. Puntualmente, eh, hombres. En el caso de las mujeres, la prohibición se desprende y después vamos a ver de dónde sale, de dónde se desprende esa prohibición en el caso de las mujeres. Eh, y por último, el bestialismo. Como vemos que el hombre se va a unir a su mujer y no a un animal. Y también tiene que ver porque al unirse en el contexto bíblico, cuando dice que se van a unir y van a ser una sola carne, también es una forma de describir el proceso por el cual se genera una nueva vida. Un ser humano con un animal, no, con otro animal no van a generar eso. No van a dar origen a nueva vida. Por tanto, bajo ese contexto está prohibido. Y también en Bereshit 20:13, eh, Génesis 20:13, también se ve la prohibición, se desprende la prohibición del incesto con la hermana materna, ya que cuando Abraham es increpado por Abimelech, luego de que le ocultara que esa era de su hermana, él dice que de hecho era su hermana por parte de padre, y por tanto por eso se convirtió en su esposa. Eh, de ahí que se desprendía la prohibición del incesto con la hermana materna. Hay que aclarar después vamos a ver un poco más en detalle respecto a lo que pasa con la hermana paterna. ¿Ya? Ahora sí. Primero, respecto al adulterio, como vimos, el, de Abimelech se desprende que en esa época ya se tenía conocimiento de que el adulterio era prohibido, era algo prohibido, algo negativo a los ojos de Dios. Pero hay que tener en cuenta algo. La definición de adulterio que nosotros solemos asumir no es la misma que la ante la Torah. Si ustedes revisan incluso la definición del adulterio tanto para judíos como para no magias, difiere un poco. Y eh, si lo analizamos desde un punto de vista de la realidad actual, es un concepto un tanto machista, si me permiten. Es una opinión personal. Un tanto machista, eh, aunque tiene una explicación histórica asociada. La definición de adulterio se define como relaciones sexuales voluntarias entre una mujer casada y un hombre distinto a su esposo. Asumiendo la letra de la definición, no se consideraría como adulterio cuando un hombre casado tiene relaciones sexuales con una mujer distinta a su esposa, y siempre y cuando sea soltera. Bajo esa perspectiva, bajo esa perspectiva no habría adulterio, pero como mencionaba en clases anteriores, eh, las leyes no son el mínimo. Y también las leyes como tal tienen un espíritu. En el momento en que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, una mujer soltera que no es su esposa, por un lado está faltándole respeto al vínculo matrimonial. Eh, por otro lado, también a la otra persona. Y por último, y más importante, a sí mismo, ya que está yendo contra la esencia de lo que implica construir un vínculo matrimonial, la seriedad que conlleva y la responsabilidad. Entonces, como les comentaba, como les mencionaba anteriormente, eh, no necesitamos que haya una provisión explícita para no hacer algo que puede causar daño a otro. Y aparte de eso, hay que tener en consideración que también en la antigüedad la poligamia era algo permitido para los hombres, quiero decir, para los hombres en distintas culturas, incluyendo la cultura judía, pero por decretos rabínicos se estableció una prohibición de la misma durante la Edad Media, eh, y así también, desde un punto de vista rabínico, también el hecho de que un hombre esté con una mujer aparte, como decía, aparte de su esposa, eso conlleva promiscuidad y no es algo grato a los ojos de Hashem, sin duda. Ahora bien, se define como para que haya adulterio, tiene que haber lo que se conoce como consumación marital, que como veíamos en la clase anterior, para que haya consumación marital, tiene que haber intimidad sexual. Puntualmente, la intimidad sexual que se considera
para fines prácticos de lo que es de lo que conlleva una sanción por las Cortes de Justicia, se refiere a la consumación, tener relaciones sexuales de manera normal o vaginal. Eh, el hecho de que haya relaciones de tipo anal, no, eh, probablemente no conlleve, o sea, puede que no conlleve la pena de muerte bajo las Cortes de Justicia, pero eso no quita que sea adulterio, solamente que no se sancione por los tribunales de justicia, como decía. Ahora bien, la culpabilidad en este caso va a recaer tanto sobre el hombre como sobre la mujer casada que participa en este acto. Y como decía, siempre y cuando hayan tenido relaciones sexuales de manera normal, normal entendida como sexo vaginal. Bueno, esta clase igual toca temas que son para adultos, por lo que no es para niños. Y bueno, ya comenté sobre relaciones sexuales no naturales o con una mujer casada o comprometida. Ahora bien, en cuanto al incesto, el incesto como tal incluye relaciones sexuales con la madre de uno, con la hermana materna y cualquiera de las esposas del padre. Como les comentaba, a partir del versículo de Génesis 2:24, se desprende la prohibición del incesto incluso contra la esposa del padre, que no es nuestra madre. Es un poco enredado, pero también se considera eso. Ahora bien, en cada uno de estos casos, la radiación biológica es suficiente para establecer esta revisión. Es decir, la radiación biológica tiene peso para considerar esta revisión. Por otro lado, la tradición bíblica presinaítica establece solo no tener relaciones sexuales consensuadas con la hermana materna. Eh, con la hermana paterna no hay división. Hoy en día esto es un poco difícil de entender porque de partida, ya sea sea una hermana por parte de ambos padres o por parte del padre o de la madre, es hermana al fin y al cabo. Y Eh, y por ejemplo, se comparte genética con las hermanas, aunque sea solamente por parte de padre. Sin embargo, la explicación se da para esa permisividad es de tipo cultural. Eh, en la Torá hay un principio de que Hashem descendió al nivel del hombre para darnos los mandamientos de la Torá eh, que casi todos nosotros podíamos guardar, ya sean judíos o no, sin importar cuál sea nuestro contexto, sin importar cuáles sean las circunstancias. Eh, Como decía, aunque puede parecer extraño en el mundo actual, l- eh, en muchas sociedades antiguas, sobre todo en sociedades no judías, muchas personas no sabían quién era su papá con certeza. Eh, y por tanto, mucho menos se sabía quién era, si las hermanas los hermanos por parte de padre efectivamente eran hermanos, ya sea por violaciones, por promiscuidad, por distintos factores. Entonces, ante la duda, eh, ante el beneficio, entre comillas, de la duda, de ahí se tenía esa cierta permisividad. Eh, en casi todas esas sociedades, sin embargo, todos los niños tenían, perdón, gran parte de los niños tenían conciencia de quién era su madre, pero no así quién era su padre. Entonces, en base a eso, eh, no se, de- en base a eso, se establecía esa permitividad entre, ¿cómo se llama? Entre la relación de un hombre con su hermana paterna. Eh, en la sociedad judía, sin embargo, esto era distinto y hay una versión expresa para eso. Pero como comentaba, hoy en día es importante tener en consideración por ejemplo, ese argumento se puede rebatir en el sentido de que eh, podemos, se puede saber a través de estudios genéticos quién es el padre de tal o cual persona. Entonces, ya no está esa duda como antes. Sin embargo, de nuevo, esto no el hecho de que de que no esté prohibido y esté implícitamente permitido, no implica que sea algo que se tenga que realizar. Y de nuevo, esto tiene que ver en el contexto de que haya una relación consensuada entre dos personas que comparten el vínculo de la hermandad por parte por parte de padres. Como les comentaba, hay un aspecto cultural de por medio, pero también un aspecto biológico que hay que considerar. Y es, como les comentaba, aunque solamente sean hermanos por parte de padres, se comparte se comparten genes y eso aumenta el riesgo de hacer, por ejemplo, malformaciones o transmitir enfermedades a la descendencia, por lo que debe evitarse ese tipo de relaciones. Aparte que es claramente reprochable hoy en nuestra cultura actual. Ahora bien, la homosexualidad en el contexto de la Torá se define,
la prohibición que, la prohibición que conlleva, que puede conllevar la pena capital, consiste en las relaciones sexuales entre dos hombres, ¿ya? Y este, por tanto, es el acto que confiere la culpabilidad y no la mera orientación sexual, lo cual es importante tener en consideración porque en algunos casos a las personas que son homosexuales eh, se les hace sentir mal solo por su inclinación y se les da, se les entiende de antemano que están condenados por Dios, pero eso no es así. Ahora bien, en cuanto al lesbianismo, sin embargo, hay una prohibición implícita de este. Y en la literatura rabínica se pueden encontrar discusiones sobre de dónde vendría esta prohibición. Y bueno, una de las citas que encontré dentro de los libros que consulté para hacer esta clase está eh, en la Mishneh Torah, donde dice que las relaciones lésbicas están prohibidas y que era una práctica de Egipto contra la que ellos fueron advertidos. Como dice Levítico, me refiero a los judíos fueron advertidos, como dice Levítico 18:3, no hagan según la práctica de la tierra de Egipto. Nuestros sabios dijeron, ¿qué harían ellos? Un hombre se casaría con otro hombre, una mujer con una mujer y una mujer con dos hombres. Entonces, eh, los rabinos desprenden del texto de Levítico 18:3 el, la prohibición del lesbianismo, ¿ya? Y se da una explicación histórica de que en ese contexto hubo un tiempo en que en Egipto se casaban un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer y una mujer con dos hombres. Ahora bien, oye, y esto es un tema de discusión. ¿La homosexualidad es un trastorno psiquiátrico determinado por la genética o elección? Eh, Esto va más allá de lo que salía en los libros como tal, pero es un tema complejo porque, por ejemplo, durante mucho tiempo la homosexualidad fue considerada como una enfermedad, el siglo pasado como una enfermedad psiquiátrica y algunas personas homosexuales eran encarceladas. Por ejemplo, el escritor gigante egoísta Oscar Wilde, no sé si lo conocen, eh, me imagino que muchos de aquí lo conocen, él era gay y fue detenido esto por ser homosexual. Eh, y bueno, también en los manuales de psiquiatría se consideraba como un trastorno psiquiátrico hasta que después se hizo una modificación. Eh, entonces, por otra parte, también hay gente que dicen que está determinado por la genética y que por tanto es algo que nunca puede cambiar. Y por último, también el hecho de que que en algunos casos se asuma que es una elección. Es un tema complejo de por sí. En lo personal, no me inclino a pensar que es un trastorno psiquiátrico. Eh, no hay base para eso, no hay base para eso, pero tampoco algo que sea permanente. Y es un asunto complejo, por lo que creo que cuando uno aborda este tema, tiene que hacerlo con cuidado, porque como decía, inclusive hay distintas posturas al respecto, pero hay que abordarlo con cuidado. Y una cosa es la homosexualidad, otra cosa que es claramente condenable es el activismo que realizan ciertos grupos, que eso ya es otra cosa. Ahora bien, en cuanto a las relaciones mixtas, entendemos por relaciones mixtas aquellas que son eh, que se, que se establecen entre un judío y una persona que no lo es. La base, la base de este texto se deriva de un texto, perdón, de esta revisión se deriva de un texto que está en Deuteronomio 7:3-4, que dice, no te unirás con ellas, no harás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tu hijo, ya que apartará tu hijo de mí y servirán a los dioses, y se encenderá el furor de Bastián contra ustedes y te destruirá pronto. Este texto, aparte de establecer una revisión de que los judíos se relacionaran y se casaran con los pueblos que vivían en Canaán, también sienta las bases para entender por qué el judaísmo se transmite por parte de de la madre, y no más que, o sea, basta con que una persona tenga una madre judía para que se considere como judío, y es porque se desprende que cuando un hombre judío se unía con una mujer extranjera, eh, tenía una mayor facilidad para ser asimilado por la cultura de la mujer con la que se casaba. Y en los libros, por ejemplo, en el libro de Esdras, si no me equivoco, se ve que en muchos casos, en muchos casos, después de que Israel fue enviado al exilio, después de que Judá fue enviado al exilio, quiero decir, eh, había matrimonios mixtos donde la descendencia ni siquiera sabía hablar hebreo, no sabían el idioma de sus padres, tenían, tenían escaso conocimiento de la Torá, entonces esto conllevó eh, la toma de decisiones drásticas en ese sentido, como por ejemplo el expulsar a las mujeres que no fueran judías. Un tema un poco complejo, pero
Pero también, como decía, entonces, esa es una de las razones por las cuales se prohíben las relaciones mixtas, entendidas como el matrimonio entre judíos y no judíos, porque después de todo, eh, afecta a la judeidad. El ser judío va más allá de lo religioso, tiene que ver también con un aspecto cultural. Y cuando hay culturas que son distintas y formas de ver el mundo que son distintas, eso puede traer consecuencias en cuanto al preservar la observancia de la Torá y también en la descendencia. Y bueno, acá hay una estela que se encontró y que está en el Museo Británico, una estela de Babilonia, que tiene el contrato nupcial entre un babilonio y una judía que vivió hace unos 2500 años aproximadamente. Entonces, los matrimonios mixtos no solamente se dan en el día de Israel, sino que también se dieron durante el exilio, y algo que existió. Y como decía, puede ser problemático. Distinto el caso cuando la persona que es judía se casa con una persona que es extranjera, pero esa persona extranjera se convierte. El problema acá es cuando esto no ocurre. Entonces, si uno magia tiene, ahora, a partir de lo que tiene que ver con la culpa, penalidad o cuando se considera como delito ante las leyes, ante las leyes no magias, si un no magia tiene relaciones consensuales con una judía soltera mayor de edad, el no magia no es culpable ante una corte terrenal. A ver, eh, como veíamos, la definición de adulterio se da cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que está casada. Si la mujer judía es soltera, en este caso no estaría incluyendo el adulterio, pero y por tanto no sería culpable ante una corte terrenal. Sin embargo, como tal acto está prohibido, podría eventualmente, eh, podría eventualmente tam- eh, recibir un juicio divino. Ya se conoce lo que se conoce como castigo por mano del cielo, por lo que constituye un acto moralmente reprensible. Ahora bien, en cambio, cuando un gentil tiene relaciones sexuales con una mujer judía, si ella está casada, él debería ser ejecutado. Si es soltera, él no es ejecutado. Y este es el resumen que les comentaba en relación con lo que implica el adulterio. No es ejecutado, pero se considera como algo moralmente reprensible en este contexto. Y por otro lado, el adulterio no agía con una judía es castigable con pena de muerte, independientemente si la intimidad es vaginal o anal, si es natural o no natural, e incluso si esta mujer está comprometida. A ver, veíamos que el estatus de comprometida a completamente casada se daba cuando la mujer consumaba el matrimonio a través de las relaciones sexuales con el hombre, con el que, mm, con el que se casaba. En este caso, aun cuando la mujer judía no haya consumado su matrimonio, pero si con el solo hecho de estar comprometida y tiene relaciones sexuales consensuadas con un noagia, ambos se hacen culpables. Entonces, en resumen, en el caso del adulterio de un noagia con una judía comprometida, si es declarado culpable, el adúltero no judío va a ser juzgado de acuerdo con las leyes de Israel. Por otra parte, antes de entrar en el hogar del esposo, cualquier adúltera es culpable de muerte por heredamiento. Y por tanto, así como el adúltero es castigado, así también la compañera femenina, siempre y cuando sea consensuado, van a ser castigados. Y esto es tanto para judíos como para no magias. Y ahora, estas son discusiones teóricas, y como recordarán, bajo la perspectiva de la Torá, para que esto sea juzgado se requiere la presencia de testigos. No es cosa hayan, de que digan que la mujer es adúltera y la lleven a la calle para apedrearla, como sale en un texto por ahí. Eh, Entonces es importante que tengamos en consideración esto. Ahora bien, ya salimos de la provisión, de lo que tiene que ver con las provisiones que son establecidas, que están establecidas en la Biblia, me refiero directamente en el Tanaj, y a esto, a modo de resumen, de acuerdo a una sugerencia del rabino Cherky, lo ideal es que, como no magias, evitemos todas aquellas relaciones que se consideran prohibidas, y que están descritas en el texto de Levítico 18. Em, ya que, como comentaba, hay algunas relaciones que podían ser permitidas para un no magia, pero que, sin embargo, traen consecuencias, y no es recomendable que esas relaciones tengan lugar. Ahora bien, en cuanto a las provisiones por delito temprano, estas provisiones
eh, se dan en el caso que hay relaciones que están permitidas para las novias, pero que fueron prohibidas voluntariamente por tribunales de novias tempranos. Y como les daba el ejemplo, el tribunal de Chem, que es uno de los más mencionados en la literatura rabínica, y que se dice que Abraham incluso vendió él. Y esto implica eh, prácticas que son permisibles, pero que son inaceptables, ¿ya? Por distintos motivos. Por otro lado, se considera que algunos de estos derechos están vigentes, aunque igual diría que esto es materia de discusión en ciertos aspectos. Y dentro de este grupo están, por ejemplo, el incesto entre padre e hijo, que en esencia no está prohibido textualmente en el texto de la Torá, pero tanto Ramban Rabí Moshe Ben Nachman, así como Rashi, señalan que esta es una práctica que está proscrita de los inicios de la historia de la humanidad porque se considera una práctica repulsiva. Entonces, debido a eso, las sociedades como tal sancionan este tipo de prácticas. Y hay que acotar que esto se refiere al incesto entendido como la relación consensuada entre padre e hija. Si, por ejemplo, un padre viola bajo las leyes, bajo la jurisprudencia y las leyes nogias, si un padre viola a su hija, o si un hermano viola a su hermana por parte de padre, eso es violación y es sancionado con la pena de muerte. Pese a que no tenga el cargo de incesto, pero sí entraría, sí sería una práctica que merita la pena de muerte. Ahora bien, la otra revisión por dentro temprano es que señala que un noagia no debería casarse con una mujer que, que, que realiza idolatría práctica. Como veíamos en clases anteriores, hay dos tipos de idolatría. eh, la que es de tipo más intelectual versus la idolatría práctica. En teoría, dos personas, estas personas no deberían casarse y se señala que más que nada por el riesgo de asimilación o subyugación de uno por sobre el otro. Pero, de nuevo, esto, aun cuando se asuma que este decreto está vigente, creo y entiendo, de esto por lo que conversaba hace un tiempo con un boné, que eso depende de cada caso, también de cada pareja, las realidades son distintas, por lo que en sentido estricto la única prohibición que tenemos en la magia es de casarnos con una judía. Eh, pero siempre y cuando el resto de las personas, el resto de las personas con las que nos relacionemos no entren dentro de las categorías como prohibidas que se mencionaron anteriormente, eh, creo que se podría conversar y cada relación es distinta. Y bueno, se pueden llegar a consensos, todo eso de la realidad de cada persona eh, puede verse afectada por distintos factores. Y es importante tener en consideración eso antes de desechar la idea de estar con alguien solamente porque tiene una religión distinta, una forma de pensar distinta a la mía. En cuanto al incesto entre padre e hija, com- eh, la, como vemos el texto de Génesis 19:31, que habla sobre las hijas de Lot, donde dice, y dijo la mayor a la menor, nuestro padre es viejo y no hay hombre en la tierra que venga a nosotras conforme al uso de toda la tierra. Y ven, daremos de beber a nuestro padre y dormiremos con él y haremos vivir de nuestro padre descendencia. Si se fijan, cuando lee este rato, claramente un acto repulsivo y condenable que trajo consecuencias posteriormente. De hecho, uno de los comentarios de este texto dicen, para que mantengamos viva la semilla de nuestro padre, la intención tal vez sea que dijeran, hagamos lo que podamos para que Dios tenga misericordia y demos salud a un niño y una niña a partir de quienes se sustentará el mundo, porque el mundo será construido con bondad. Y Dios no nos salvaba en vano. Ahora eran modestas y no querían decirle a su padre que se casara con ellas, ya que a una hija se le permite tomar a su hija. Puede ser que el asunto fuera extremadamente repulsivo a los ojos de la gente de estas generaciones y nunca se hizo. Los rabinos en exposiciones sagádicas también desacreditan mucho el otro. De hecho, hay otro texto, el comentario de Rashi a Génesis 21, que dice lo siguiente: Abraham partió de allí, cuando vio que las ciudades habían sido destruidas y que los viajeros habían dejado de pasar, emigró de allí. Por explicación, para distanciarse de Lot, que había adquirido mala reputación por haber tenido intimidad con sus hijas. Y en el Midrash también dice, y Abraham partió de allí, se fue a causa de la mala reputación
de su familia. Como diría la gente, Lot, el sobrino de Abraham, ha tenido intimidad con sus dos hijas. Como ven, desde tiempos inmemoriales, el incesto entre padre e hija es claramente algo repulsivo y que tiene que evitarse. Ahora bien, como les comentaba, también hay un tipo de relaciones que son permitidas que no son practicadas, como por ejemplo el caso de un padre, de un hombre con con una madre y su hija, o bien las relaciones con con la hermana del padre, por ejemplo, y otros casos más que mencioné previamente. Ahora, ¿qué pasa cuando un matrimonio no magia no, eh, a pesar de haber luchado por mantenerlo en el tiempo, eh, fracasa? Y bueno, aquí es donde vamos a hablar lo que tiene que ver donde vamos a hablar lo que tiene que ver con el divorcio no magia. Hay un problema. Como mencionamos anteriormente, en el contexto del matrimonio no magia, no he visto ceremonias reconocidas para el matrimonio o divorcio no, pero tampoco para el divorcio no magia. Si bien es cierto, se pueden establecer ceremonias civiles, pero en sentido estricto, para que dos personas, dos no magias se consideren como casados, no hay un ritual definido, pero claramente hay legislaciones que van a depender de acuerdo con lo que se establece en cada país. Debido a anterior, no existiría el divorcio para las no magias. Al no haber un matrimonio, tampoco debería haber divorcio. ¿Ya? Eh, y en el Talmud de Jerusalén o de Jerusalén, hay una discusión teórica sobre si el divorcio aplica o no a las noticias. Y esta misma discusión también se reduce en el Midrash. Eh, de hecho, a ver, Juan, ¿podrías ayudarme, por favor? Dígame, ¿Podrías leer el texto que sale allí? ¿sí? Dice, así que hemos establecido que los gentiles no tienen matrimonio preliminar, tienen divorcio. Rabbi Yehuda ben Pasi y Rabbi Hanin, en nombre del gran Rabbi Una de Séforis, comillas, o no se divorcian o cualquiera de ellos puede divorciarse del otro. Rabbi Yohanan de Séforis, Rabbi Ajá y Rabbi Inena, en nombre de Rabbi Shmuel Bar Nachman, comillas, porque el divorciador es odioso, dice el Eterno y el Dios de Israel. En Israel di el divorcio. Punto. No di divorcio entre las naciones del mundo. La palabra de Rabbi Hiyá, el grande, implica que los gentiles no tienen divorcio, como Rabbi ya afirmó en esta materia. Un gentil que se divorció de su esposa, quien luego fue y se casó con otra, cuando este último se divorció de ella y luego ambos se convirtieron, yo no leas para ellos. Su primer marido, que se había divorciado de ella, no puede volver a casarse con ella. Yerushalmi, Kidushin 1:1. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Como ven, acá hay una discusión rabínica sobre si hay o no eh, divorcio para las no magias ante la problemática de que no hay un matrimonio formal preestablecido. Desde un punto de vista religioso, nuevamente, porque como vemos a nivel internacional, existe la figura del matrimonio civil, que es relativamente reciente, pero existe. Entonces, esto genera eso genera la duda de si hay o no un divorcio para la magia. De partida, eso sí, hay que tener en consideración algo. El divorcio para los judíos, bajo la perspectiva de la Torá, el divorcio tiene lugar cuando el esposo le entrega una carta de repudio, perdón, corrijo, la carta de divorcio, a un documento de divorcio a su esposa. Es el esposo quien entrega ese documento de divorcio a la esposa en el contexto judío. Y una vez que dos personas están divorciadas, no pueden volver a casarse bajo la ley judía. Entonces debemos tener claro qué se entiende por divorcio en el contexto judío. ¿Ya? Ahora bien, luego en el Midrash Bereshit Rabá tiene algo muy similar respecto a esta discusión, donde dice, ¿y cómo sabemos que no se divorcian los noahias? Rabí Yehudá Rabí Simón y Rabí Elanán, en nombre de Rabí Yohanan, explicaron que esto significa que no tienen ninguna ley de divorcio o que ambos pueden divorciarse unos de otros. En la discusión anterior también se menciona que ambos podrían divorciarse en el caso de los noahias, porque como les comentaba, en el caso de los judíos, quien entrega el documento de divorcio es el esposo, no la esposa. Luego dice Rabí Yohanan dijo, su esposa puede divorciarse de él y le da una doble dote. Rabí ya enseñó, si un gentil se divorció de su esposa
y después se casó con otro, y luego ambos fueron y se convirtieron en el judaísmo, no le aplico el versículo. Su primer marido que la despidió no puede volver a tomarla por esposa. Lo que les comentaba, en el caso del contexto de la observancia judía, si un hombre se ha divorciado de su esposa, no puede volver a casarse con ella. Pero eso no aplicaría para dos personas nojias que son divorciados. Dijo Rabí Aja en el nombre de Rabí Etanina Bar Papa, a través del libro de Malaquías, se usa hacia los ejércitos, mientras que aquí, en referencia al divorcio, tenemos a Dios de Israel, como dice, porque odio el repudio, es decir, el divorcio, dice Hashem, Dios de Israel. Es como si uno pudiera decir su nombre no tiene relación con el divorcio, excepto en el caso de Israel únicamente. Ante esto se plantearían tres posibilidades. La primera es que no hay divorcio, no existe el divorcio para no hijas. Hay quienes incluso dicen que esto obliga, hay quienes incluso decían que el divorcio no se podría, o sea, que incluso esto aplicaría en el caso de que la esposa muriera, aún así se consideraba como, no podía volver a casarse, bajo esta perspectiva, que es minoritaria, pero también está dentro de las fuentes antiguas. Otra es que no hay un divorcio formal, pero ambas pueden poner fin al matrimonio. Es decir, de nuevo, entendiendo el contexto de que no hay un matrimonio no magia formal, entre comillas, sin embargo, ambos podrían poner fin al matrimonio en cualquier momento. Y por último, en base a la discusión que vimos acá, solo la mujer puede divorciarse de su esposa a voluntad. ¿Qué es lo que dice la JA? Lo vamos a ver a continuación de esto. Lo primero que debemos tener en consideración es que el divorcio está permitido tanto para judíos como para no magias, pero como les comentaba a grosso modo, hay diferencias en cada caso. ¿Ya? La JA establece que cuando cualquiera de los cónyuges decide abandonar el hogar o expulsa al otro del mismo, son considerados como divorciados. Y la base para esto está en el texto de la Mishneh Torah, donde dice, y cuando una de sus mujeres, de las mujeres no ágidas, es considerada como una de nuestras divorciadas, del momento en que la expulsa de su casa y la despide, o de que ella sale sola de su propiedad, porque los gentiles no tienen carta de divorcio escrita y el asunto no depende solo de él, más bien cuando quiera que él o ella deseen separarse, pueden separarse. Como vemos en el caso de los judíos, depende del hombre, pero en el caso de los no judíos, depende de ambos. Acá eh, también, de hecho, se menciona en algunos textos que se entendía ni el público que una mujer estaba divorciada cuando se escurría el cabello en el mercado. Y en base a eso, algunos rabinos han señalado que es necesario que la mujer casada se cubra la cabeza, la mujer no ágida casada se cubra la cabeza. Sin embargo, esa interpretación, por ejemplo, el rabino Blumenstiel señala que en realidad el texto del Talmud lo que quiere decir es que se le quería una señal visible de que el hombre y la mujer estuvieran casados y luego no juntos. Hoy en día, por ejemplo, una forma visible de esto, una forma visible del matrimonio es con es el uso del anillo matrimonial. Eh, entonces, técnicamente, y como comentario aparte, la mujer no ágida no está obligada a cubrirse el cabello, como se da a entender en algunos grupos. Ahora, si por opción personal lo quiere hacer, es algo personal, pero para eso hay que considerar el no tratar de parecer judía, ortodoxa. Lo segundo es también el contexto cultural. Por ejemplo, si una mujer o un hombre viene en un país árabe donde tienen cubierto el cabello, claramente es parte de las costumbres que hay en ese lugar. Y, también hay que tener cuidado con decir que, por ejemplo, la mujer no está obligada a cubrirse el cabello, porque con eso estamos incurriendo en lo que tiene que ver con establecer o crear nuevos mandamientos, lo cual, como vimos en clase anterior, está prohibido para una magia. Se pueden establecer eh, ciertas tradiciones, como decía, que tengan una aplicabilidad práctica y entendiendo que tienen un origen humano, pero no asumir que tienen un origen divino. Ahora bien, en el Rabí Uri Tiarki, en el libro Brit Shalom, en el capítulo 6, que aborda lo que tiene que ver con las relaciones familiares, señala que es aconsejable disponer la separación del hombre y la mujer formalmente ante uno de los representantes de la comunidad. Su decisión de separarse se registrará en un documento conjunto y el esposo irá en presencia de testigos. Usted está divorciada, es permitida a todo hombre.
O la mujer dirá, es aquí que yo quedo fuera de tu autoridad y estoy permitida a todo hombre. Si se fijan, eh, bajo la perspectiva de la LAJA y las leyes noajias, la discusión que hubo algunos años atrás acá en el Congreso entre algunos parlamentarios que se oponían a la ley del divorcio versus los que no, se hubieran zanjado rápidamente. Pero como la visión que predominaba era una visión más conservadora y predominantemente católica y cristiana, eh, el divorcio era algo que no se consideraba como correcto. Y de ahí la posición de muchos parlamentarios, sobre todo de la derecha, a la aprobación de esta ley. Y para resumir, si la pareja decide reconciliarse, si la pareja no decide reconciliarse y vivir juntos como marido y mujer nuevamente se considera como casados. A diferencia de lo que ocurre con los judíos. ¿Se fijan que hay una diferencia práctica en ambos casos? Ahora bien, el tema que sigue es sobre lo que tiene que ver con la masturbación y el coito interrumpido. Como comentaba, esta clase es exclusivamente para mayores de 18 años porque son temas que requieren de madurez eh, para abordar. Y ¿cuál es hay un versículo hay un versículo que puse acá está en Bereshit 38:9, que es el origen de lo que se conoce como el onanismo. Si ustedes leen en algunos diccionarios, onanismo se define como masturbarse solo, pero bíblicamente hablando, Onan no se masturbó solo, no, es otra cosa lo que describe el Génesis 38:9. El onanismo se describe de la siguiente forma: y supo Onán que no sería suya descendencia, y fue así que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra el semen por no dar descendencia a su hermano. eh, a su hermano. Onán era uno de los hijos de Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob. Eh, Él tenía un hermano que se casó con Tamar y que había fallecido sin descendencia. Por lo que corresponde a la ley del levirato, él debería haber tenido la descendencia con Tamar. Sin embargo, él se casó con Tamar, pero el detalle está en que aparentemente él no quería tener descendencia con Tamar porque sentía que si tenía un hijo con ella, ese hijo no iba a ser suyo, sino que iba a ser de su hermano. Lo que generó esta práctica, que, derra- que en vez de que interrumpía el coito para eyacular fuera, para eyacular fuera. Y esta práctica también era realizada, por ejemplo, en la antigua Roma y las culturas. Y esto, y esto genera una serie de problemáticas. De acuerdo con el Talmud, el coito interrumpido, unanismo, fue uno de los actos que colocaron el diluvio universal. En el Talmud vamos a hablar de una serie de discusiones que dicen que el diluvio universal fue fue causado por distintas prácticas que hoy en día son consideradas, que entonces y hoy en día siguen siendo consideradas vulnerables. Por otra parte, en el contexto presinaítico, se estableció la obligación de que el Noágida, perdón, de que la humanidad en sí fuera fructífera y se multiplicara. Sin embargo, en el momento en que, después del Sinaí, como veíamos, esta, esta, este mandamiento solamente se aplica a los hombres judíos, y en el caso de los Noagias, el mandamiento que aplica tanto para hombres como mujeres es el de poblar y civilizar la tierra. Que de hecho la Pamela la semana antepasada me preguntó qué pasaba, por ejemplo, en el caso de que una persona adoptara, pero en el caso de ella, puntualmente, que adoptara y no tuviera hijos, y le pregunté al rabino Stelem, y él me decía que si bien es cierto, el adoptar es algo loable porque estaría haciendo un acto de amor y, por un huérfano, puntualmente. Sin embargo, con eso no cumpliría con la misma de establecer y poblar la tierra. Entonces, si si la mujer puede conseguir, lo ideal es que lo haga. Si no puede, por distintos motivos, es comprensible. Eso es como comentario aparte. Entonces, a partir de lo que comentaba, en el contexto de pre-sinaítico, se pueden desprender ciertos supuestos y preguntas. El primero es si fueron hermano de Onán, y Onán condenados por una regresión independiente de la mala semilla, el semen,
¿O fue porque despreciaron su obligación de ser fructíferos y multiplicarse? En base a esto, los rabinos adoptan distintas posturas. Y de esto se depende, si la obligación está relacionada con ser fructífero y multiplicarse, entonces la masturbación masculina es permisible para las monarquías. Sin embargo, si es diferente, la masturbación masculina estaría prohibida. Ante esta discusión hay tres posturas diferentes. La primera es de una explicación Sanedrín 59b, que está en Tosafot, que dice que Onán y la generación del diluvio fueron castigados por rechazar el ser fructífero y multiplicarse. Nachmanides o Ramban señala en otra parte que derramar las semillas es una obligación independiente de ser fructífero y multiplicarse. Y por último, también Razba, Ran y Ritba, que, que son parte de los Rishonim también junto con Nachmanides. Los Rishonim, por ese caso, son sabios que vivieron en la Edad Media, en la segunda mitad de la Edad Media, si no me equivoco, hasta el siglo XV. No recuerdo bien la temporalidad. Eh, pero el dictamen de ellos, al igual que coincide con el de Nachmanides, de que, derramar la semilla es una obligación independiente de ser fructífero y multiplicarse, y por lo tanto discrepa la interpretación que da Tosafot hasta el 59. Entonces, las conclusiones de partir de esto son que el coitus interruptus o coitus interrumpido es una forma de anticoncepción prohibida, que a partir de la cual la masturbación masculina está prohibida. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la intimidad sexual es parte del vínculo matrimonial. En algunos grupos se enseña o se cree que las relaciones sexuales son solamente para procrear. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre se casa con una mujer estéril o una mujer con un hombre infértil? Bajo esa premisa no deberían tener relaciones sexuales. Por otro lado, la intimidad sexual también es tiene que ver con una conexión no solamente física, sino que también psicológica, afectiva e incluso espiritual entre un hombre y una mujer. Por tanto, es importante tener en cuenta que bajo la visión de la Torah, el sexo como tal, el sexo matrimonial, no es considerado algo utilitario, en el sentido de que solamente es para, te- em, para tener ascendencia, sino que va más allá de eso. Y tampoco, sino que tiene que ver también abarca el aspecto placentero y no egoísta de tener una relación donde hay amor, responsabilidad, etcétera. Por otro lado, el expulsar el semen durante la relación sexual es parte del acto de intimidad sexual entre el hombre y la mujer. De ahí que, por tanto, se deduce que el coito interrumpido en sí está prohibido por una visión distinta a, al negarse a ser fructífero y multiplicarse, porque como les comentaba, bajo la perspectiva rabínica, eso no aplica actualmente para las noajías. Y volviendo a lo que comentaba anteriormente, sobre la intimidad sexual como parte del vínculo matrimonial, eh, si asumimos que solamente se tiene descendencia para tener hijos, entonces no tendría sentido que el esposo tuviera relaciones con su esposa. Sin embargo, aun cuando la mujer es infértil, el esposo puede remar su semen dentro de ella. Eh, Nuevamente recordando que bajo la perspectiva de la Torah, las relaciones sexuales no son utilitarias, deben ser consensuadas en un ambiente de respeto, pero deben conllevar, no se debe dejar de lado la parte del placer, y siempre cuando sea mutuo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un matrimonio no magia, eh, ya sea quiere aplazar el tener descendencia o bien tiene dificultades para tener descendencia? Ahí es donde entra en juego, donde uno se topa con lo que se conoce como planificación familiar. La planificación familiar no solamente consiste en evitar tener hijos, sino que también en algunos casos conlleva a buscar ayuda terapéutica para poder concebir, en el caso de la mujer, o para poder tener descendencia. Entonces, por un lado, abarca el uso de anticonceptivos preservativos y también mecanismos como la fertilización asistida. Ahora bien, en el caso de los anticonceptivos y preservativos,
Los anticonceptivos farmacéuticos de manera preliminar eh, que no producen algún daño físico permanente están permitidos de acuerdo con la perspectiva rabínica. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, de nuevo volvemos al tema, el uso de la píldora del día después, por ejemplo, no estaría prohibido. Y de nuevo, acá en Chile también esa píldora generó un debate, no sé si lo recordarán, pero el uso de anticonceptivos orales también estaría permisible bajo esa perspectiva. Si bien es cierto, pueden tener efectos secundarios, que ese ya otro tema, pero no hay prohibición en ese sentido. Ahora bien, en el caso de los condones, eso plantea una serie de interrogantes. El primer problema tiene que ver con la prohibición de derramar la simiente, en el sentido de que cuando, eh, cuando un hombre utiliza condón, el semen es recolectado, pero luego se elimina, se bota a la basura del condón, y con eso se estaría derramando la simiente. Sin embargo, como veíamos anteriormente, derramar la simiente se permite como parte de la intimidad matrimonial y como parte del acto sexual. Bajo esa perspectiva, por tanto, eso no sería un argumento para que el hombre no pudiera utilizar condones. Por otra parte, cuando se usa un condón, el semen no se expulsa fuera del cuerpo de la mujer cuando se utiliza, que es lo que implica la prohibición de derramar la simiente en sí. Y la prohibición independiente que mencionábamos tiene que ver específicamente con eso. Por otra parte, una, se pueden establecer ciertas eh, analogías entre los condones y los dispositivos intrauterinos, como las famosas de cobre. Por un lado, los condones masculinos evitan que los espermatozoides entren a la vagina. Por otro lado, los dispositivos intrauterinos evitan que el semen alcance el útero. Y también hay condones femeninos que tienen una acción similar a los de los DIU. Eh, pero hay que tener en consideración que tanto en el caso del condón como del DIU, el semen que sale en ambos casos no representa un problema, por lo que explicaba en la diapositiva anterior. Por lo tanto, la intimidad sexual con condón es elásticamente válida para un no ágida. Y así también, por ejemplo, si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer casada y usa condón, eso no, dado que el uso de condón eh, no implica que no se considere como una relación lógicamente válida, eh, también lo mismo aplica para el adulterio. Sigue siendo adulterio bajo esa definición. Por lo tanto, la convivencia con una persona prohibida mientras se utiliza condón genera culpabilidad por colateral. Ahora bien, eso desde un punto de vista de lo que tiene que ver con el uso de anticonceptivos, preservativos, de manera muy general, porque creo que una matrona podría abordar esto como un detalle. Eh, Desde un punto de vista de la esterilización quirúrgica, esto también plantea un problema. El planteamiento sería está bien la esterilización quirúrgica para la nomagia. En el Talmud se dice que una escuela, bueno, en el Talmud, eh, a ver, cuando comenzamos la primera parte de esta clase, les mencionaba que hay dos listas de los 30 mandamientos que menciona el Talmud. Hay dos listas propuestas por rabinos distintos, y en ambos se coincidía que la religión estaba castrada. Y esto tiene su origen en el Talmud, en donde una escuela rabínica, la escuela de Menaché, junto con otro rabino, eso lo vamos a ver en todo caso en más detalle en la clase que tiene que ver con la prohibición contra comer carne de un animal con vida. Eh, Esta escuela propone que la prohibición contra la castración es una ley independiente dentro de las leyes no magias, y por tanto se debe evitar. Eh, Porque Dios bendijo a Noah y su descendencia diciendo que procreen y se multipliquen. Eh, Sin embargo, en este contexto, otros rabinos quitaron que esta postura, indicando que procrear y multiplicarse en ese versículo representa una bendición y no una orden. Por tanto, cuando Dios dice eso en Génesis 9:7, no estaría ordenándolo como un mandamiento, sino que como una bendición para la humanidad. Entonces, hay dos perspectivas. Una que señala que la esterilización quirúrgica estaría prohibida, y la otra que está permitida. La primera dice que hay una prohibición independiente de la esterilización, que un judío, y por tanto, eh, es parte de las 7 leyes. Como decía, más adelante vamos a ver un poco, a entender un poco por qué la castración
la castración de animales, por ejemplo, sería alérgicamente permitida, alérgica permitida, sa- eh, cuidando evitando ciertas cosas, por supuesto. Y por otro lado, bajo esta perspectiva, dice que un judío no puede tener una noagia para castrar un animal suyo porque estaría violando una prohibición que también corresponde a la noagia. Y eso correspondería, bajo esta perspectiva, poner una piedra de tropiezo ante un ciego, que es mencionado como una prohibición en la Torá. Por otro lado, está la perspectiva de que la esterilización quirúrgica sería permitida, ya que primero que todo, como señalaba, la halajá se establece de acuerdo a la mayoría de los jueces. La mayoría de los jueces rabínicos señalan que la mayoría de las posturas rabínicas señalan que la castración sí está permitida para noagia, y sin ir más lejos, en el Shulchan Aruch, que es un compilado, un compendio de leyes judías realizada por el rabino Joseph Caro, se señala explícitamente que está permitido para una persona no judía castrar a sus animales. También dice, entonces, como decía, el dictamen mayoritario es que a un judío se le prohíbe pedir a un noaji hacer algo que él mismo como judío no puede hacer. Ya la explicación que dan ante esto es que se le prohíbe que le pida a un noaji, no porque el noaji no pueda hacerlo, sino porque estaría pidiéndole algo que él no podría hacer, una especie de resquicio. Sin embargo, el noaji, bajo esa perspectiva, podría castrar a esos animales. Entonces, la halajá, resumiendo, dice que no hay una prohibición independiente para el noaji respecto a la esterilización. El problema, sin embargo, que plantea la esterilización quirúrgica es otro. A una persona se le prohíbe causar cualquier destrucción o daño permanente a su cuerpo. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, se debería evitar esterilización quirúrgica. Sin una razón médica, no se debe utilizar la castración o esterilización quirúrgica como método anticonceptivo. Es decir, por ejemplo, salvo en el caso de que una mujer tenga que, salvo que en el caso de una mujer tenga que hacerse una histerectomía porque tiene, por ejemplo, cáncer uterino, o hay alguna relación médica de peso justificada, no es aconsejable utilizar como un método anticonceptivo bajo la perspectiva lógica. Entonces, como vemos, el problema no es que, por ejemplo, no es porque al hacer esto se esté transmitiendo la prohibición de castrar o esterilizar. No, no es eso. El problema está en que al practicarlo se puede causar destrucción o daño permanente en el cuerpo. Y eso se debe evitar porque está prohibido tanto para un judío como para un no judío. Por último, para terminar, está el apartado de la fertilización asistida, que abarca más cosas, pero lo importante es tener en consideración. Acá mutuamente vamos a hablar lo que tiene que ver con la inseminación artificial. ¿Ya? La inseminación artificial como tal se define como la inserción médica del esperma de un hombre en el útero de la mujer. Y esto es importante tener en consideración que, de nuevo, que es una inserción médica. Es decir, en este caso, es con un fin terapéutico. Sin embargo, esto plantea un problema igual, dado que se inserta el esperma. En el caso de la inseminación artificial, por donante, de hecho hay dos tipos de inseminación artificial. Hay uno que es la inseminación artificial conyugal, en donde, por ejemplo, se conservan los espermas del esposo para luego tener descendencia. En algunas series de estos muestran que el esposo de una mujer murió y ella quería tener descendencia de este esposo y tenían guardados espermios. Eso se conoce como inseminación artificial conyugal. La otra, que es con donante, es la que podría representar en teoría un problema alágico, porque ese hombre no es su esposo. Entonces, podría, bajo esta perspectiva, este procedimiento representar una forma de adulterio o de incesto si el donante es un pariente que técnicamente está prohibido. La respuesta es que las relaciones prohibidas solo aplican en aquellos casos en los que dos personas tienen efectivamente relaciones sexuales. Como veíamos al principio, la definición de inseminación artificial conlleva un procedimiento médico, no relaciones, no una relación de pareja como tal. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, no hay culpabilidad ni para el donante de esperma ni para la mujer que lo recibe. Y desde un punto de vista lógico, por lo tanto, este sería un procedimiento permitido para poder tener descendencia. Como ven, no todo blanco o negro en los asuntos médicos puntualmente. Eh, y en dicho caso, si tenemos dudas respecto a materias de ese tipo,
y tenemos acceso, podemos preguntarle a un rabino o a un maestro no ágil que maneje más el tema. Y bueno, la referencia consultada. Bueno, muchas gracias por su atención. Eh, Fabián, habían preguntas. Juan había Oh, levantado la mano y después Pamela. sí, disculpen, es que no, que como estaba compartiendo en pantalla no tenía derecho, perdón, no tenía acceso a las preguntas. Sí. No te preocupes, anotamos todo. Muy bien, veamos si puedo. Yo dije, voy a hacer mi pregunta cuando Fabián Pérez va a tomar aire, pero no tomó aire nunca. Juan. Que igual traté de hacerlo. No, bueno, primero que todo, muchas gracias, Fabián, como siempre. Puse una pregunta en el chat, pero quiero anularla porque lo resolviste después, así que olviden eso. Pero tengo otra que igual acompaña un pequeño comentario. En torno al divorcio no agida, me da la impresión de que los razonamientos que han hecho los sabios al respecto siempre giran en torno como una falta, digamos, como de texto al respecto en cuanto a no agidas. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día el divorcio, o sea, voy a recular un poco para formular la idea. Nosotros anteriormente habíamos comentado de que las normas que rigen a los no ágidas en sus ordenamientos jurídicos propios, por ejemplo, en nuestro caso, la ley chilena y su jurisdicción. Disculpa, Juan, un segundito. Fabián, si dejas de compartir pantalla, ahí nos vemos todas ¿Ya? las caritas. Ah, perdón. No, Disculpa. no te preocupes. Sí, Pensé que disculpa, había- perdón por interrumpir. Eso nomás. Ahora Ya. sí. Entonces, lo estoy reformulando, como que me enredé un poco, disculpen. Nosotros habíamos dicho que se aplican así también las normas que competen al ordenamiento jurídico propio de nuestro país, como normas no ágiles. Entonces, nosotros respetamos los preceptos, pero también observamos las leyes vigentes al momento en nuestra propia jurisdicción, ¿verdad? Entonces, pasa que noto que hay como una pequeña inconsistencia que tal vez podríamos discutir, que tiene que ver con que nuestro divorcio está profundamente reglamentado en nuestro país, ¿no? Tenemos reglas, tenemos procedimientos y tenemos causales. Entonces, sería tal vez razonable resolver que deberíamos aplicar esas reglas de manera supletoria ante la falta de texto respecto de los divorcios de no agida. No sé cuál es la respuesta, porque también igual los sabios también resolvieron estas conclusiones, pero me parece que también se resuelven a falta de texto, a falta de texto no ágil, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, como que creo que hay una pequeña contradicción. No, es que no hay una o sea, no hay o sea, más que contradicción, tienes que entender que, por ejemplo, tenemos que entender, quiero decir, que mucho de lo que sale en el Talmud o en el Midrash se dio en un contexto distinto, ¿ya? Las sociedades serán distintas con el tiempo, como tú bien lo has mencionado, lo que tiene que ver con el divorcio y el matrimonio está completamente reglamentado en las distintas civilizaciones, distintos países, como Chile, por ejemplo. Y entonces, lo referente al divorcio y el matrimonio como tal no están en un vacío. Y de hecho, como comentaba anteriormente, la postura de los rabinos es que lo ideal es que para considerar a una pareja como casada con un fin legal, que se ciñan a las leyes de su país respectivo. Ya, como comentaba, lo que sale en el Talmud está dado en un contexto distinto, pero la realidad actual tiene que considerarse, en el contexto actual tiene que considerarse la realidad de cada país. De hecho, por eso mencionaba que acá en Chile tenemos una ley de divorcio que, que generó ronchas entre algunos parlamentarios, pero bajo la perspectiva de las 7 leyes era algo completamente permisible. Se podría haber zanjado si hubiesen sabido esto, ¿me entiendes? Entonces, como Sí. decía, desde la perspectiva, las discusiones del Talmud, del Yerushalmi, por ejemplo, fueron recopiladas alrededor del siglo V, si no me equivoco, 6 de esta era, hace mucho tiempo. Entonces eso ha cambiado, igual que lo que comentaba también sobre el matrimonio. Antes el matrimonio era preeminentemente religioso, pero con el tiempo también entró la figura del matrimonio civil. Entonces, lo recomendable, como decía, bajo la perspectiva no ágida, es que los matrimonios se, mm, se ciñan a las leyes del país respectivo, con los compromisos que se implica, y lo mismo para el divorcio. Pero entonces, Fabián, en sentido práctico, por ejemplo, si la Mishneh Torah dice que se considera el no ágida casado cuando toma, toma una mujer con el objetivo de, o
dentro de su objetivo está el dejar descendencia, Ujú. sería incompatible, o sea, si nosotros asumimos esa premisa, o sea, para un Beilín, por ejemplo, sería un Ágida casado, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Pero ese no Ágida para divorciarse no podría recurrir, digamos, al procedimiento jurídico, porque jurídicamente No, no está casado. no, Entonces, claramente no, claro, para que haya, de hecho, por eso en el Deuteronomy igual se mencionaba eso, eh, de que no había, de que como no, básicamente la lógica de ellos era que como no había matrimonio en el sentido jurídico, reglamentado como en el caso de los judíos, por tanto no había divorcio. El claro, detalle está en que, como tú bien dices, para que haya divorcio bajo las leyes del país, esas personas tienen que verse casados bajo las leyes del mismo país. Si no fue así, en el momento en que se separan y deciden dejar de vivir juntos, se consideran divorciados si es que no se casaron según las leyes de ese país. ¿Recuerdas que mencioné también lo del concubinato? El concubinato como tal es lo mismo que el matrimonio, pero sin un documento legal de por medio. Para fines prácticos se consideran como un casado, sí, pero ahí hay una diferencia, que en el caso del concubinato, para terminar con la relación, no se requiere de una firma, un documento jurídico. ¿Se entiende? Y tú hiciste la pregunta que tiene que ver con, debemos entender esto en sentido estricto, siendo necesario el elemento que tenga esposo. es que igual también tiene sentido esa pregunta, disculpa que me alargue. Lo que pasa es que si somos bien, a ver, dice, relaciones sexuales voluntarias entre una mujer casada y hombre distinto a su esposo, en cualquier discusión, digamos, jurídica sería bien interesante plantear, bueno, es un elemento determinante de la existencia de esposo, porque en el caso, por ejemplo, de una mujer que no tiene esposo, igual se cumpliría taxativamente el presupuesto. Entonces, por ejemplo, si una persona, una mujer no tuviese esposo, porque básicamente lo que dictaría la regla de la lógica es que no podría básicamente mantener relación sexual alguna, ¿verdad? Entonces, mi pregunta iba orientada a ese sentido, como la taxatividad. Pero después igual lo profundizaste, me parece que ya está respondido. Sí, quiero aclarar algo, por ejemplo, señalé que en el contexto prisinético se asumía que dos personas estaban casadas cuando se iban a vivir juntas y, Si no, no. tenían relaciones sexuales y pensaban formar una familia, bla, bla, etcétera. Eso, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta una distinción. Por ejemplo, si un hombre y una mujer viven juntos, pero o sea, deciden vivir juntos, pero no tienen una relación, o sea, y tiene intimidad sexual y no es conocido por el resto de la gente, o bien sí es conocido, pero no tiene la intención de formar una familia y de ser un matrimonio, entre comillas, no, bajo la perspectiva lógica, eh, no son considerados como esposos. Tiene que haber entonces tiene que haber una intencionalidad y también consensualidad para que, para que adquieran ese estatus. Si no lo hay, es simplemente una relación donde hay intimidad sexual, pero no es matrimonio. Eso me quiere dejarlo claro porque se puede malentender de que, por ejemplo, yo tengo una polola, por ejemplo, y tengo relaciones sexuales con ella, eso no la convierte en mi esposa. Como decía, tienen que cumplirse los requisitos previos que mencioné de la clase, como la consensualidad, la responsabilidad puntualmente, la madurez, y entonces, cuando esto ocurre, ahí podríamos hablar de un matrimonio bajo las leyes no ágidas, o concubinatos, si es que no hay un documento por medio, pero antes de eso no. En algunos casos se podría considerar como eh, promiscuidad, entre comillas, si una persona mantiene relaciones sexuales con otra, tiene un compromiso, o bien como algo informal, pero no como un matrimonio. Sí, diga, no sé el nombre del señor. No, venía yo. Juan. No, pero Pame, por favor, Pame. Ah, Era la vamos, Pame Juan. primero. Perdón. Es que tenía muchas preguntas. No sé si aquí alguien más está divorciado. Yo sí me casé en Chile. Me casé por las 3 leyes. Y también me divorcié. Baruch Hashem, en Chile una mujer puede pedir el divorcio, si no, no estaría divorciada. También es como algo que me alegra, porque hoy día puedo vivir mi vida de forma distinta. Y esa parte, esas preguntas ya creo que la saldé. Estoy terriblemente divorciada entonces,
tanto por las leyes no ágidas como por las leyes chilenas. Mi certificado dice divorciada, así que ahí estamos bien. Lo otro venía en preguntaciones. Hablaste de la T de cobre, pero no de la T de hormonas, que es una mezcla entre la T de cobre y los anticonceptivos orales, que son con hormonas, pero también después como que subentendí que es como una mezcla y que estaría todo súper bien. Como que Sí, no hay problema tampoco con eso. cuando Estupendo. los métodos anticonceptivos farmacéuticos, perdón, farmacológicos, no implican un daño corporal permanente, son permisibles. Así que en ese sentido, por eso lo primero que señalé era eso, que ese tipo de anticonceptivos son permisibles siempre y cuando no generan un daño físico permanente. Y eso Claro, no, en engloba este caso es igual que funciona la T y al igual que los sí, dispositivos otros, uno se saca la T y ya está tan fértil como cualquier persona. claro, Obviamente por de la eso, edad de una, por que eso tiene que ver englobaba, con temas de edad. por eso englobaba Hablaste todos los anticonceptivos farmacológicos están englobados dentro de esa permisión, de ese permiso. bacán. Después hablaste de lo que implicaba, y aquí quizás me voy a salir un poquito respecto a las intervenciones quirúrgicas. Si bien tenía una duda específica con la esterilización quirúrgica por enfermedad, la resolviste a medida que fuiste hablando, así que esa parte me queda como resuelta. Sin embargo, y hablo desde mi propia experiencia, yo tengo 2 intervenciones quirúrgicas donde en un momento me intervinieron parte del estómago y en la segunda me sacaron parte del esófago, lo que quedaba de estómago y parte del intestino. Lo que me lleva a tener hoy día un cuidado especial y en donde, si bien ginecológicamente hablando no tendría ningún problema para embarazarme, sí existe un déficit de absorción corporal porque efectivamente no tengo estómago. Y eso implica como otras cosas de cuidados mayores y va un poco a la pregunta que te hice la semana antepasada del tema de la adopción, que si bien me resolviste ese punto particular, podría entender que a tener esta dificultad médica de otra área, que no es específica ni en el útero ni en mis ovarios, sino que eh, por temas de comida, eh, estaría como, tendría un salvoconducto, por decirlo de alguna forma, respecto al embarazo en sí. Sí, así es. Como te comentaba, nuestra vez me señaló que lo ideal es que la mujer conciba siempre y cuando pueda hacerlo, pero como en este caso hay una condición médica, perdón, más que condición, hay un trastorno médico que puede poner tu vida en riesgo, entonces se entiende, no sé, creo que no mencioné esto, pero sí lo mencioné brevemente en una clase. El aborto bajo la perspectiva de las 7 leyes no es permisible, salvo cuando la vida de la madre está en riesgo, porque el feto adquiere el estatus de perseguidor o rodef, que se describe en la Torá. Entonces, bajo esa perspectiva, estaría permitido el aborto en ese contexto. Y siguiendo esa misma lógica, esa misma lógica se justificaría que una mujer no concibiera porque al tener un embarazo puede poner su vida en riesgo. Súper. No es, Y de la última derivada, de esa misma derivada, porque dentro de todas las opciones que me dieron en la vida era el tema de congelar óvulos, que entiendo que no habría problema con eso. no, Sin embargo, mi pregunta va, ¿qué pasa si una mujer sola decide hacerse una fertilización in vitro? Sin un esposo, sin un marido, sin un hombre, como padre reproductor, ya sea que sí, tuvieron que recurrir a donantes, tiene una idea. como decisión propia. Supongamos que el día de mañana, en un par de años más, la tecnología y la ciencia avanzan mucho y me dices, ¿sabes qué, Pame? Está ahí, el tema del estómago ya no es tema, con estos suplementos está ahí lista, pero no tengo un marido o una pareja o una persona con la cual decidir tener familia, que creo que es algo que se da mucho acá en Occidente. Sí, buena pregunta, la verdad. Ahí no tendría una respuesta y creo que la tenía que dejar, o sea, no tengo una respuesta definida ahora,
Ujú. lo dejo, tendría que dejarlo como tarea para la casa. Voy a averiguar en ese sentido y te comento ya. Bacán, Tengo que bacán. reconocer que esa pregunta escapa a mi alcance, así que voy a asesorarme para darte una respuesta adecuada. Sí, o sea, son preguntas, al igual que la anterior con el tema de la adopción, son preguntas que se han dado porque mis problemas médicos empezaron desde los 13 años que me iban a someter a una esterectomía total. Me van a sacar los 2 ovarios y el útero. Y por diferentes tipos de medicamentos, de a poquito, y yo al menos reconozco por ahí un milagro que desaparecieron algunos tumores. Efectivamente mantengo. Hoy día mi útero y mis ovarios hoy día están 20.000 de 10, pero tengo otras cosas que me sigan haciendo como preguntas. La maternidad para mí es un tema súper importante y también en el estilo de vida que uno tiene. O sea, la mayoría de aquí me conoce, vivo con mis gatos y ya en este caso hoy día me enfrentaría a una maternidad individual más que en el concepto de familia que todos tenemos. Ujú. Entonces ahí se me ¿Cuántos gatos vienen tienes? ¿Cuántos 3 gatos gatos. tienes? Ah, Tengo 3 gatos concebidos en el matrimonio con acuerdo, pero sin pensión alimenticia. yo tengo una gatita. De hecho, está durmiendo acá al Todavía lado tengo mío, 3. Ahí están. Ahí hay 2 y el otro está jugando para allá adentro. pero no me veo. Sí. Juan tenía una pregunta. Sí, don Juan, Gracias, Fabián. Mercaderista. qué gusto. Don Juan, disculpe la demora. Tranquilo, saludos, que estoy andando en bicicleta y a salir del trabajo me voy para la casa. Ah, genial, Mira, terminando en bici. no, si te ahorráis 40 de Lucrecia, ahora que va a subir la luz, vienen No, de y anillo. físicamente ayuda eso también. Sí, yo estoy harto gordito, así que aparte que me pillaron diabetes tengo que mejorar. Oh, Ya, hay que cuidar. Fabi, me surge una duda. Técnicamente, bueno, en el contexto histórico que se citaban las palabras de Talmud Yerushalmi, espérate, deja conectarme. Como en esos tiempos, tú citaste al Tratado de Kedoshim. El ¿Sí? Tratado de Kedoshim dice que, bueno, eso es para los judíos. Habían 3 formas de casarse. O sea, estaba el dote, estaba el contrato, la que tú vas, y estaba el común acuerdo. Cuando eso se daba cuando la gente era pobre y querían cumplir la misma. Ya. ¿Sí? En el caso de los no ágidos, como no hay un contrato que tú vas en esos tiempos, como dicen los rabinos, no había un medio legal o formal, eh, no se permitía el matrimonio, o sea, perdón, no se permitía el divorcio, pero ahora en el contexto actual, como hay un instrumento legal llamado contrato matrimonial, sí se da. Sí, de hecho, eso lo señalé. O sea, en ese tiempo también se permitía. A ver, la discusión rabínica surgía por lo que comentaba anteriormente usted de que no había un matrimonio formal establecido, entonces, por tanto, en teoría no aplicaría el divorcio, no Pero te aplicaría el entendí que divorcio. también, disculpa, pero también te entendí que estaba, no sé, en ese tiempo estaba prohibido el divorcio. ¿O No, yo es que, entendí mal? no, es que en el de Yerushalmi, así como en el Midrash, Bereshit Rabá, se plantean 3 posibilidades, y de hecho fueron las que mencioné. Una posibilidad es que no existe el divorcio de las monarquías. La segunda es que no hay un divorcio formal, pero que Ah, ambos podían poner fin al matrimonio. Y la tercera es que solamente la mujer puede divorciarse con su esposo, de su esposo de voluntad. A partir de ya, esta eran 3 discusión, caminos. Eran la que 3, establece, pues. la que establece Espérate que viene un perro y me quiere morder las patas, weón. ¡Ah, miércoles! a partir de esta Esto, discusión teórica, la postura de la halajá es que cuando cualquiera de los dos cónyuges decide abandonar el hogar o expulsa al otro del mismo, se consideran como divorciados, ¿ya? Y de hecho, Maimónides señalaba que la mujer casada pasaba a ser considerada como divorciada en el momento en que la expulsaba de su casa o la despedían o desde que ella se iba de la casa sola. Entonces, como vemos, el divorcio sí está permitido. La discusión hay que tener en consideración el contexto. Como comentaba, en el contexto judío, el divorcio se entiende como el acto por el cual el esposo le entrega un documento de divorcio a su esposa. En el caso de los monjes, sin embargo, el divorcio sería distinto bajo esa figura. El divorcio puede darlo tanto el hombre como la mujer.
y con o sin documento, de acuerdo con lo que comentábamos. Pero ahora Sí, no correría eso porque está el documento. Claro, pero que me refiero con o sin documento en el contexto que mencionaba previamente, de que si, por ejemplo, dos personas se han unido, viven juntas, tienen que entrar en familia, pero no tienen un documento legal firmado, en ese caso, deciden separarse, se consideran como divorciados en el sentido alágico, siempre y cuando no haya documento. Ahora, es distinto el caso si dos personas están casadas con documentos, o sea, bajo las leyes de su país respectivo, si deciden separarse, no van a estar divorciadas hasta que efectivamente firmen el documento de divorcio respectivo. No sé si se siente la diferencia, pero en ese contexto, si las personas se casaron bajo las leyes del país, tienen que divorciarse bajo las leyes de la misma. Si no se casaron bajo las leyes del país y conviven, y siguen por la relación, en ese momento se consideran como divorciados. ¿Me entiendes? Sí, ahora me cuadra. Gracias. Sí, entonces por eso. Y como decía, eh, tomando las palabras de Rabino Cherky, del libro Brit Shalom, que se aconseja disponer la separación del hombre y la mujer formalmente ante uno de los representantes de la comunidad. Eh, por lo tanto, como muchos rabinos aconsejan, lo ideal es que los noajias se casen también siguiendo las leyes de su país para que haya un respaldo en este procedimiento. Y además recordar, como decía, que si ambos deciden separarse, pero después con el tiempo se reconcilian y desean vivir juntos, o casarse de nuevo, lo pueden hacer, a diferencia de lo que ocurre con los judíos. Cuando los judíos se divorcian, no pueden volver a casarse con la misma persona, que es lo que establece Oye, la- discúlpame, con esto termino, me resalta otra duda. ¿Qué pasa cuando a un no judío lo casa un rabino? Soy puntual. Hay unos videos que Rabí Daniel Ginerman, no sé si lo conocen, del movimiento. Él casó a no judíos. Ujú. ¿Qué pasaría en ese caso? En sentido estricto, ese matrimonio también sigue siendo válido. Como mencionaban en la casa anterior, si bien es cierto, no hay una ceremonia formal no hay una ceremonia formal de matrimonio noagia, es recomendable que el momento en que dos noajias se unan, también lo hagan de acuerdo, lo hagan a una ceremonia que sea significativa, que sea importante que sea importante para ambos. eh, y que sea de común acuerdo, entonces eso es permisible. Más allá de que, siempre y cuando la ceremonia como tal no involucre realizar prácticas que estén prohibidas, ya sea prácticas idolátricas o prácticas que son de plano judías, se puede hacer un ritual que no vaya contra esas prohibiciones, la de la idolatría o de meterse en terrenos que son propios del judío. Pero si uno quiere hacer una ceremonia ritual entre comillas, con cosas que son importantes para mí y mi esposa, eh, no hay, no hay una prohibición al respecto, es permisible, quiero decir. Bajo ese contexto, si el matrimonio de Daniel Ginerman, pero que hizo Daniel Ginerman, o los matrimonios que hizo Daniel Ginerman no transgreden esto, también son permisibles, son válidos. Porque de nuevo, como seres humanos tenemos necesidad de que las ceremonias que nosotros, los actos o las etapas que nosotros vamos viviendo tengan significancia. No todo es blanco, o sea, no todo es gris. eh, la vida también tiene colores. No es blanco, entonces es importante tener en consideración que cuando dos personas quieran casarse, tienen la libertad de hacer una ceremonia significativa, siempre y cuando no rangrea lo que les comentaba recientemente. ¿Alguna consulta? No, por mi parte, toda respondida. Muchas gracias, Fabián. Como No, siempre. con gusto, con Mil gusto. gracias. Digan, Juan, don Juan y don Luis. Cachipún. ¿Mm? ¿A Dale, la Luis. Matita? Dale, Sí, Luis. quedó la mano levantada de la otra. Con respecto a Diga, Baikra 18, ¿todo se aplicaría para un ágida también, o casi todo, o solo alguna? o sea, voy a leer el texto de Vallecra 18. Como comentaba, hay algunos que aplican a los no ágidas,
pero el rabino Cherky, por ejemplo, sugiere que idealmente evitemos las relaciones que ahí se mencionan. Ahora, como comentaba, hay algunas relaciones que son permitidas por la magia, pero que no son practicadas porque pueden resultar problemáticas. Sí, Por ejemplo, mira, pero voy a una específica, porque lo otro como que de cierta forma están asumidos por la ¿ya? moral y las buenas costumbres chilenas, como la desnuda de tu hermana y todas esas cosas. Pero, por Sí, ejemplo, 18-19, a una mujer en la impureza de su menstruación no te acercarás para descubrir su desnudez. También sería como es que sería, esa práctica, sería yo que sí la o sea, realizan, no se va para, a realizar. yo Pero lo estoy demás de la considerando hermana, la mamá y todo eso. a ver, el concepto, la prohibición para los judíos se da en un contexto de impureza ritual, ¿ya? Los Ya, noagias no están, los noagias no tenemos, la obligación de observar dichas leyes. Ahora bien, si un matrimonio, que es la tendencia general, más allá de que esté uno eh, prohibido, se tiende a evitar eso, ¿cierto? Pero no es una obligación dejar de hacerlo, como decía, lo que pero sugiere Rabino copete, Chesky es que se tomen en consideración estas cosas, pero de aquí hay algunas relaciones que están claramente prohibidas por la magia, pero hay unos casos que son optativos, como por ejemplo no hay una prohibición, pero en general uno se tiende a evitar hacer esto durante el periodo menstrual. ok. Con copete no está. Pero como decía, pero si una pareja o un matrimonio lo hacen, no está prohibido, no es algo, no transgrede ninguna ley. Queda a criterio de cada matrimonio, de cada pareja, y no es algo malo. Entonces, Gracias. No lo hacía por si acaso cuando me case, ¿no? ándale, pate. ¿No quieras soltero crónico? Sí, pero puede pasarme en copa en algún momento. No, uno toma malas decisiones estando sobrio, Luis. Ah, ya. Te lo digo por experiencia. Uy, fuertes No, declaraciones. entonces voy a tomar, ¿no? Eso me recuerda a una canción. La Pepa dice que sí. Ah, qué cosita, maldita. Es naranjita, por lo que veo. Juan quedó pendiente con una pregunta. Ah, don Juan quedó pendiente. Yes. Ya se fue. No, está conectado, pero. No, yo no tengo más preguntas. Ah, ya. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, tiempo y paciencia. La semana pasada, de verdad, el día martes no me sentía muy bien y opté por no conectarme. Agradezco por la comprensión que tuvieron. Y después el jueves un malentendido, pero lo bueno es que ya estamos acá. Por esta semana lo hicimos un día lunes porque mañana tengo un compromiso personal Juega Chile. más importante que eso para mí, el compromiso. Así que por eso opté por hacer el cambio. No, pero bueno, Se va a casar. bueno, cuídense mucho. Cuídense mucho, que tengan Oiga, una gracias. Besos Chao, a cuídense. todos. Muchas Gracias. gracias. Que estén muy bien. Saludos, buena semana. Buena semana, chao. Igualmente, todos. Chao. Y sumando. Chao.